Si en algún momento el silencio te invade. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y centro cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y que nos acompaña en el día de hoy es Alejandro Miquelena. Alejandro, un gusto que estés hoy aquí compartiendo esta mesa que ya la conocías. El gusto es mío, Daniel. Bueno, como bien decías, volver a esta mesa donde hemos hecho tertulias, hemos hecho encuentros con amigos, en esta, como entrepiso de esta maravillosa librería que es Mundos Invisibles. Bueno, un gusto estar aquí en tu ciclo, además. Bueno, muchas gracias. Alejandro, periodista cultural, es escritor, corresponsal, hombre que ha estado vinculado a la literatura, a los medios, a la comunicación desde toda la vida. Toda la vida prácticamente. Toda la vida. No digo cuánto, pero sí. Y en momentos difíciles también, trabajando para revistas que hoy ya no están, pero fueron importantes en su momento. Tenés además editados otros trabajos, Formas y Fórmulas, es así, de 1978, Rituales, de 1984, Los Cafés Montevideanos, 1986, Gran Café del Centro, Crónica del Sorocabana, 2003, Viejos Café Toronti, Historia de las Horas, ¿está bien? 2008, Guía de Montevideo, sus perfiles, sus rincones y sus misterios, 2015, y hoy lo tenemos con Otros Rituales. Aquí hay dos temas que abarcan tu vida literaria. Por un lado es un poco la mística y por otro lado el café, los cafés. Los cafés como centro de recreación, de inspiración, de lograr un espacio intermedio para quienes escriben. Claro, los cafés, para mí, digo, cuando investigando justamente la historia de los cafés, porque escribí sobre Sorocabana, sobre el Tortoni de Buenos Aires, y también escribí sobre otros cafés, muchas notas también, mucho material que está desperdigado por publicaciones, diarios, semanarios, revistas. En esa investigación descubrí que algo que ahora no nos queda claro porque es un mundo diferente, el relacionamiento es diferente, pero en los años, digamos, en toda lo largo del siglo XIX, gran parte del siglo XX, los cafés fueron centros de encuentro, centros democráticos donde se encontraba todo el mundo, ¿no? Los grandes cafés, por ejemplo, tipo Tortoni, Tupinambaca, Montevideo o el Sorocabana, lugares donde se encontraban todas las clases sociales, todos los perfiles culturales, y donde los escritores justamente y los artistas tenían un lugar de encuentro, un lugar justamente de intercambio, en épocas diversas, ¿no? Porque eso pasaba en los años 40, cuando la época de oro de todo esto, pero también pasaba en los años 70 y 80, en plena dictadura acá, donde de pronto el Sorocabana era un lugar donde podías encontrarte con gente, y donde en la mesa de Marosa Di Giorgio sí. podías intercambiar libros, podías enterarte de libros que salían, podías enterarte de noticias que venían de Europa o de fuera, de uruguayos, podías ver nuevas revistas, lo que ahora ves por internet, ¿no? Lo que ahora a través la comunicación como fluye en la actualidad. Claro, a través de la comunicación que tenemos, algo parecido se daba en esas mesas de café, que eran algo más que una mesa de café, era un lugar, eran como usinas creativas. Sí, un punto de intercambio. Punto de intercambio, punto de generación de ideas. El café, por otro lado, como bien decías al principio, Daniel, también era un lugar inspirador. Muchos escritores escribían en los cafés. Benedetti, por ejemplo, arrancó con La Tregua en uno de los Sorocabana, que eran varios, ¿no? En el intermedio de salida de trabajo escribía ahí. Claro, lo hacía en el Sorocabana, que estaba en la Ciudad Vieja, en la calle 25 de Mayo. Él era gerente de la industrial Francisco Piria. Aquella
vieja empresa que había fundado el viejo Piria, que seguía todavía en los años 50 y se escapaba, como era gerente se escapaba y le quedaba 2 cuadras de Sorocabana y ahí escribía, pero no fue el único, ni aquí ni en el mundo, por supuesto, pero digo, acá hubo muchos escritores que salieron en revistas, por ejemplo, el poeta Humberto Meguet, poeta muy joven, notable poeta de los años 40, junto con Cabrerita, el pintor, y otros amigos, el poeta José Parrilla, que es un guitarrista, que después se fue a Francia, sacaban la revista Sin Zona, que tenía su redacción en Sorocabana, allá por el 40 y pico, ¿no? Y de Bellarino también escribió sus primeros poemas en el Sorocabana, y así, me acuerdo de algunos, pero podría ser una lista interminable. Sí, estamos ahora, como tú decías, en un momento distinto de nuestra vida cultural, donde creo que presenciamos esta revolución de los medios, tecnológica, en la que existe una inmediatez en todo. Exacto. Pero el escritor necesita el espacio ese de reflexivo, de encuentro, de intercambio, donde se mezclan las ideas y después puede surgir una poesía, ¿no? Sin embargo, en nuestro país hay como una resistencia a ese cambio, algunos puntos quedan, a este cambio tecnológico, y hay lugares como el Hacha o la Esquina del Mundo, hay lugares. No, hay lugares. Yo creo que no es contradictorio, es una opinión personal, los nuevos paradigmas de comunicación no son contradictorios con que sigan existiendo esos esos lugares, esos espacios que oficiaban los cafés u otros lugares, ¿no? Clubes. Eso se ve, por ejemplo, yo creo, siempre pongo ese ejemplo, en Buenos Aires. En Buenos Aires han conservado un poco la cultura del café, ¿no? También la misma revolución que tenemos nosotros, mucho más desarrollada, pero por ejemplo se ha reivindicado, por algo existen como 70 cafés notables, bares y cafés notables en toda la ciudad de Buenos Aires, y funcionan potenciados de pronto con los barrios con ciclos artísticos, auspiciados o promocionados o apoyados por el gobierno de la ciudad, ¿no? Alguien dirá, bueno, hay mucha gente, es verdad, hay mucha gente, pero también hay una cultura que se reivindica, ¿no? Una cultura de reunirse Luego a Buenos Aires y ve de pronto en la Academia o en La Paz o el propio Tortoni, ve todavía reuniones de escritores, ¿no? O reuniones de artistas o reuniones de músicos, ¿no? Como pasaba en otras épocas. Y yo creo que acá también tenemos que reivindicar, porque no es verdad, como no fue verdad que cuando llegó la televisión, aquellos agoreros que decían que iba a desaparecer el cine sigue existiendo. El cine se ha potenciado, se ha renovado. Bueno, del mismo modo, estos medios de comunicación, internet, las redes sociales, pueden servir para potenciar lugares, pero hay que potenciarlos de otra manera, haciendo de pronto, como se hacen lecturas de poesía, tendría que multiplicarse las lecturas de poesía en los lugares, en bares emblemáticos tipo El Hacha, ¿no? O en lugares que de pronto no son tan tradicionales, pero que son amables como Calima, por ejemplo. Calima también. Y otros lugares. Nombramos estos no por hacerle propaganda, sino porque son puntos de encuentro reales y que obedecen a ciclos que están siempre con nuevas propuestas. Claro, y esos ciclos son los que le dan vida a estos lugares. Y es más, yo aprovecho, como siempre, la oportunidad para, por ahí, si gente de la gestión cultural de la Intendencia puede ver
esta nota, que recordarles que por qué no apoyar, Boliches en Agosto está fenómeno, pero por qué no hacer un Boliches en Agosto que en lugar de ser Boliches en Agosto sea Boliches desde marzo a octubre, Claro. como se hacía en Buenos Aires por lo menos, donde ciclos de lecturas poéticas, de conferencias, de presentación de libros, de músicos, de gente de teatro, iban como alternándose y circulando de un bar a un café o a un restaurante, dándole vida a esos lugares que de pronto necesitan un apoyo, ¿no? Sí, porque además la cultura continuará transformándose también siempre y cuando exista esta conexión de personas que se encuentran para intercambiar su conocimiento, sus ideas, sus apreciaciones de la vida, como durante mucho tiempo hubo, porque esta tecnología de la que estamos hablando tiene su lado de distante, ¿no? O sea, cada uno está inmerso en su mundo y no concurre, no sale, no deja el teléfono, el celular o la computadora para salir a un encuentro literario. Hay que tratar de romper con eso también. Pero cada vez menos, cada vez nos encerramos más, Claro, en ese sentido. la gente se aísla. Más bien, digo, aparte de que también se dan intercambios a través de las redes, por ejemplo, se dan como tertulias espirituales, pero hay que reivindicar el encuentro personal, ¿no? Este encuentro personal enriquecedor que a través de la historia cultural ha sido el que generó de pronto grupos de teatro, generó editoriales, generó digamos, movimientos literarios, toda la vanguardia literaria del siglo XX fue generada en lugares como los cafés en el mundo, ¿no? Sí, sí. Puede surgir en otros lugares. Hay grandes poetas que tenían sus cenáculos en otros, como tipo Julio Rey Recique, en la Torre de los Panoramas, que no era un café precisamente, tampoco era una torre, era un altillo, pero era un lugar, digo, faltan lugares, faltan encuentros. Como lo fue el Club Uruguay en su momento también. Exacto. Pero no estamos hablando de esto en vano, sino porque este libro, Otros Rituales, es una poesía urbana, es una poesía que está girando en torno a estos lugares, al café. Estos poemas, para quienes hemos vivido mucho tiempo también en este tipo de encuentros en café, creo que emana ese olor a alcohol sobre el mostrador de mármol, al cigarro flotando en el aire, que recrea otro ritual. Exacto, sí. De alguna forma el título que fue sugerido por el editor, por Luis Pereira, porque yo no tenía claro el título, él le puso Otros Rituales porque lo quiso vincular al libro Rituales, que mi libro anterior de poesía, que tiene muchos años atrás, de la década del 80, que justamente inauguró este tipo de relación, de poetización de los climas urbanos, ¿no? Cafés y calles y rincones y lugares, pero el café como centro justamente por todo lo que hablamos de encuentro y de usinas culturales, ¿no? Es un poco el sentido, es como un testimonio de una época y es también como una potencia hacia el futuro, ¿no? Es rescatar, porque la poesía también tiene una visión de rescatar realidades, pero también es actual, digamos, es lo de hoy también, ¿no? Este libro tiene justamente, ya hablaba de rituales, también por sugerencia del editor, en la parte, al final, digamos, tiene un pequeño capítulo que es del libro Rituales, ¿no? Una selección que hizo el editor, que hago el paréntesis, Luis Pereira, el editor, me viene diciendo de que él quería reeditar hace años Rituales, ¿no? Me viene diciendo que tenía que publicar otro libro, que tenía que reeditar Rituales desde el año 99.
y recién se pudo concretar. Recién le di, acepté su desafío muchos años después, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y por eso son otros rituales. Otros rituales, exactamente. Que resignifican un poco, no es lo mismo, no es el mismo libro, que comparen los poemas de rituales de este libro con el libro en sí, con otros rituales. La verdad es que son propuestas distintas, pero que tienen climas parecidos, ¿no? Digo, a mí me interesa mucho la poesía, rescatar climas, ¿no? Sí, hay una poesía acá donde todo lo hemos vivido, de estar sentados en un bar, estando en otra frecuencia, y de repente escuchar, como aquí cuentas tú, una canción de Radio Vieja, aparte de Joan Baez. Exacto. Entonces te crea una distorsión del momento, pero que está muy, muy bien sugerido en ese poema. Sí. No, todo eso de alguna forma lo intenté, digamos, plantear. Acá, por ejemplo, hay un poema, si querés lo leo, Me gustaría que lo leyeras. que tiene que ver un poco con el observador. El observador es medio surrealista al final, pero tiene que ver con este observador en el café, el que oye de pronto conversaciones y la juzga de pronto, ¿no? Se llama Miseria de la filosofía. Pensando en Groucho Marx. En el rincón de un café muy venerable se escucha conversar a intelectuales. Habrá que estructurar la nueva ética. Y el viejo hotel les muestra su negruzca fachada, la praxis o la tesis, y el gato se desliza lentamente persiguiendo la luz. Habrá que analizar todos los mitos, y se sintieron gritos en la esquina. Un pálido poeta voló unos cuantos metros levitando y aterrizó en la acera, de cabeza. Acá hay varias cosas, hay una crítica también hacia otro tipo de intelectual o de gente intelectualizada más bien, no el intelectual verdadero. Esas conversaciones son un poco altisonantes o sabiondas, ¿no? Y por otro lado hay intenté por lo menos una comparación con la realidad que rodea la conversación, ¿no? Ese gato que a veces está en los bares, ¿no? Es común que haya un gato, no te digo en bares céntricos, pero en bares no tan céntricos siempre hay un gato por ahí. Sí. El gato de boliche, que es querendón y que tiene confianza con los parroquianos porque está acostumbrado, anda entre las mesas, y se te acerca, y bueno, y termina con ese toque surrealista del poeta que levita, ¿no? Como contraste un poco entre el intelectualismo exagerado y la poesía, que yo creo que la poesía trasciende lo intelectual y va a lo sensible y va toca zonas, otro tipo es un tipo de conocimiento distinto a la poesía que el conocimiento intelectual, ¿no? Yo reivindico el conocimiento intelectual, he leído mucho, he reflexionado mucho, pero en la poesía como que, y en la literatura también pasa en la prosa, Daniel, en los cuentos, cuando haces literatura vas a otra zona. Es así, en la poesía lográs sintetizar más que nada el sentimiento, no solo tuyo, sino también de lo que te rodea, como en este caso, bajo el techo de un bar, o sobre las tablas de un bar, o sobre la mesada de un bar, donde uno vive una atmósfera diferente, respira diferente, ve diferente, siente distinto, y lo que escribe tiene otro color.
Exacto, ¿no? Son texturas de cada momento. Exactamente, eso es un poco este poema como paradigma un poco de lo que el libro busca, ¿no? De ese camino de destacar climas, ¿no? Climas de rescatar también, porque muchos de estos climas se han perdido, ¿no? Claro que sí. Este poema, por ejemplo, surgió la idea en un momento hace muchos años. Después lo fui trabajando, muy trabajado, pero la idea original surgió en el Pasco Bar, que era un cafecito que estaba donde estuvo después de Bacacay. Un cafecito donde iba toda la gente de los años 70, 80, la gente del Solís, por ejemplo, los estudiantes de la EMAD, los actores de la Comedia Nacional. Ahí veías a las Estela, ahí veías a Candó, veías a Guarnero, veías a Claudio Solari. También veías a gente de pintores, porque era una época que había muchas galerías por allí. Veías a Manolo Lima, veías a Manolo Espinola Gómez. Entonces como que también rescato, no lo nombro, pero rescato ese tipo de lugares que han desaparecido, ¿no? Porque el Bacacay también cerró, lamentablemente. Esa es ya otra cosa. Aquel era un lugar realmente de encuentro de artistas, ¿no? Del teatro, de la plástica, de la literatura. Y se generan, no sé, bueno, es rescatar, es parte de lo que el libro plantea, ¿no? Hay también otras. ¿Te animás a vernos otra? Hay, por ejemplo, sigo con el café como un tema central. Hay acá un poema que se llama Gran Café, que no lo nombro, pero es como un homenaje al Sorocabana, poema escrito después que el Sorocabana cerró, el viejo Sorocabana. Hablamos del gran Sorocabana de la Plaza Cagancha, como un recordatorio de ese poema. Se llama Gran Café y tiene una cápite de Claudio Magris, gran escritor triestiano, italiano, digamos, pero de Trieste. Él se considera como no de todo italiano, sino como de Trieste. Trieste, recordemos que fue durante un tiempo, unos años, como un lugar autónomo. Primero perteneció a Austria y después al Imperio Austríaco, y después fue como una república autónoma, ¿no? Bueno, Magris escribió, gran escritor, que recomiendo, escribió Café San Marcos, ¿no? Un tipo de ensayo poético donde dice: el café es un lugar, tiene que ver con lo que hablábamos, el café es un lugar de la escritura, se está a solas, con papel y pluma, y todo lo más 2 o 3 libros aferrados a la mesa como un náufrago batido por las olas. Otro gran cafetero, ¿no? El Café San Marcos era el lugar donde debe seguir siendo habitué, ¿no? En Trieste. Y el poema, en la parte mía, dice: incesante rincón, ciudad en la ciudad, donde se pierden ilusiones nunca destiladas, hogar donde se aquieta el desolado, gloria mundis de todas esperanzas, laberinto sin hilo que nos salve, minotauro de tiempo que se muere. Así sos, microcosmos, maderámel, puerto con mesas redondas como barcos de solos marineros que los años encallaron aquí, que llevan en los rostros unas máscaras secas, mascarones de un mar sin alegrías. Bellísimo. Creo que no hay mejor manera de conocer un poeta que cuando dice su propia poesía, ¿no? Su propio trabajo. Claro, acá digamos, es como, a diferencia del otro, como que habla de otro clima del café, que es el clima no tanto el clima positivo ese de los encuentros culturales, sino ese lugar donde
encontrar gente desolada o gente que se refugia, que pasaba en esos grandes cafés, ¿no? Gente que de pronto estaba tan sola que encontraba en el café su hogar, ¿no? Era algo positivo también, ¿no? Pero veías mucha desolación, Claro que sí. mucha esperanza fallida, y también, vamos a ser honestos, digo, también había mucha gente que encalló en el café, ¿no? También. Muchos aspirantes a artistas o a poetas que terminaron siendo simplemente una virtud de café, porque al igual que las redes sociales te divagan, También. el café también te puede llevar a un cotilleo que no termina nunca de cuajar en algo creativo, ¿no? Sí, por supuesto. Todo tiene sus pros y sus contras, sus peligros y sus beneficios. Exactamente. Así. Alejandro, ha sido un placer tenerte hoy aquí, con tu conocimiento, tu poesía. Y bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado, así como lo hice yo, de este encuentro con Alejandro Michelena y su poemario Otros Rituales.